Muy buenas y volvemos al estudio o continuamos con el estudio del proemio. Estamos en la sesión número 4, continuamos en la página 1 de las 22 páginas del proemio y, y vamos inmediatamente al estudio del proemio. En esta página número 1, si se acuerdan, tenemos la idea del alma universal. En otras palabras, en esta enseñanza, el único círculo es la unidad divina de donde todo procede y a donde todo vuelve. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado por razón de la limitación de la mente humana, indica, y fíjense bien las dos ideas, la presencia abstracta siempre incognoscible. ¿Ven lo que está diciendo? Presencia. ¿La sienten? ¿La sienten intuitivamente? ¿La sienten orgánicamente que son parte del todo, del universo? Entonces, la presencia abstracta. ¿Qué significa una abstracción? Aquello que es invisible, que es eterno, que es omnipresente, etcétera, etcétera, que es lo que consiste la primera proposición que la vamos a estudiar, fundamental de la doctrina secreta. Y su plano, ¿se imaginan el plano del círculo que hemos estudiado, el único círculo? Se le llama el alma universal, aunque las dos son una. Quiero comenzar con esta idea del alma universal para que comprendan lo siguiente, o para que entiendan cómo la doctrina secreta está diagramada, escrita y editada. Blavatsky tenía enfrente de ella una cantidad de estancias. Cada estancia tenía sus números de versículos, de shlokas en sánscrito. Ella tomó una sección que pertenece a la antropogénesis y ese fue el volumen 2. Dejó algunas como cosmogénesis, ese es nuestro primer volumen. Lo que ella hizo fue algo extraordinariamente importante. Primero, nos mostró que podemos estudiar por analogía el universo y el ser humano. Eso fue lo que ella nos hizo. Y aquí escribí las siguientes líneas. La analogía presentada en la doctrina secreta entre el universo y el ser humano es debida a que ambos poseen, miren bien, una estructura física, funciones análogas, relaciones análogas. No son iguales, son análogas, como es arriba es abajo, como es el macrocosmos, el microcosmos. Blavatsky usa, y los maestros, y todos los grandes maestros y filósofos y científicos del mundo han usado analogías para estudiar. Pero el que lo enseñó en su plenitud e imperfección es Platón. Y de ahí que Platón, el estudio de la filosofía platónica, de los diálogos de Platón, es muy importante en el estudio de la doctrina y de la teosofía. Fíjense bien, él explicó en detalle cómo estructurar una analogía, cómo estudiar sus correspondencias. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos más analogías. También hay muchas charlas que he dado con explicaciones completas. Aquí vamos a ver si lo hacemos. Pero para que dos cosas o dos ideas físicas y metafísicas sean análogas, tienen que poseer relaciones correspondientes, funciones correspondientes y una estructura física correspondiente. Por ejemplo, la más científicamente, la que más se usa, analogía, no es cierto, pero es análogo, es que el Sol con sus planetas es lo mismo que el átomo, el núcleo, con sus electrones. Eso no es cierto, pero es análogo. ¿Lo ven? Tienen una estructura parecida, tienen una función parecida, tienen relaciones parecidas, tienen poderes, fuerzas y energías parecidas. Se puede estudiar por analogía. Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué significa eso concretamente para nosotros? Que los procesos en el universo, las funciones del universo, la estructura del universo es análoga al ser humano. Una vez que tenemos esa analogía,
Y por lo menos todas las páginas de la doctrina secreta tienen alegorías de analogía, correspondencia. A veces Blavatsky nos dice esto es una analogía, a veces nos dice esto corresponde a esto. Si tenemos la analogía, tenemos que parar, buscar la analogía, así como acabo de hacer, así como el universo tiene una estructura, un alma y un espíritu, el ser humano tiene un cuerpo físico, un alma humana y un espíritu humano. ¿Lo ven? Entonces, teniendo la analogía, podemos hacer las correspondencias. Y eso es pensar libremente. Cuando una correspondencia que escribimos no va, porque estamos hablando de igualdad, por ejemplo, si un ser humano tiene pelos, bueno, más o menos yo, si tiene pelos en la cabeza, el universo debe tener pelos en la cabeza. Bueno, ya sabemos que eso es una barbaridad. Entonces, el cuerpo físico es análogo, no es igual. ¿Lo ven? Entonces, cuando hagan sus correspondencias, una vez que tengan las analogías, por la analogía entre los dos factores análogos, descarten lo que no van y quédense lo que puede ser una correspondencia para su estudio. En el caso del universo análogo al ser humano, tenemos, por supuesto, como nos dice Platón, una estructura física. Tenemos entonces que el universo tiene una estructura física y nosotros tenemos un cuerpo físico. El universo tiene un alma universal. Nos dice Platón en el Filebo, un diálogo que precisamente acabo de terminar su estudio, y dice que se ve que si el universo está en movimiento, debe tener un alma. Inmediatamente, si algo está en movimiento, hay un alma. Ese impulso, energía, fuerza y poder es como les digo, es una necesidad de que haya una causa, la llamamos alma. Hay un alma universal, un alma humana, y la vamos a estudiar. Y tenemos un espíritu universal y un espíritu humano. Y ahí que viene que la gente dice, por lo general, el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. En teosofía tenemos una composición, una estructura septenaria con 7 principios. Eso está en la doctrina secreta, vamos a ver dentro de poco esa lámina. Y lo mismo en el universo. Vamos a ver cómo Blavatsky describe el espíritu universal, el alma universal. Y recuerden que el libro de Cosmogénesis nos presenta la estructura del universo completamente. Completamente. Es la estructura del universo. Detrás de esa estructura tenemos un alma y un espíritu. Bien, aquí vamos a estudiar o les quiero decir algunas palabras que he pensado en estos días, que hay gente que ha dicho, yo he oído, que el estudio de la doctrina secreta es complejo, complicado, difícil, no le encuentran ni pie ni cabeza. Y entonces yo les pido a esas personas que por favor se dediquen a estudiar por lo menos el proemio de la doctrina secreta. ¿Por qué? Por esta analogía. Porque es importante. Y ya van a ver por qué es importante. Que se dedican solamente a estudiar. Pueden asistir a todas las conferencias y leer libros sobre la doctrina, pero si no comprenden el proemio, lo demás va a ser, oh, qué bien, oh, qué bien, oh, qué bien. Ese va a ser el estado mental. Oh, qué chévere, oh, wow, mira como los elementales, mira los Dianchohan, oh, mira las mónadas, oh, mira qué bien, hay globos. ¿Y de qué raza raíz son los egipcios? Yo fui egipcio. Entonces, pero ¿dónde está esta correspondencia y para qué sirve? Ya la vamos a ver. Es por la falta de estudio del proemio. Como les dije en la primera charla o en la segunda charla, el proemio no es una ventanita, no es un orificio para ver la doctrina, es la puerta de entrada y hay que dedicarle horas y horas, que es lo que estamos haciendo, para su estudio. Entonces, aquellos que quieren dedicarle mucho tiempo a la doctrina, al estudio teosófico,
tienen que comprender cada idea fundamental del proemio, si no, todo lo que dice la gente va, todo lo que está escrito en todos los libros va, todo es cierto, se hacen una ensalada rusa en la cabeza y al final no saben cómo contemplar en una idea luminosa. ¿Por qué? No tienen una base fundamentalmente teosófica, sabiduría divina. Esa la vamos a encontrar en la doctrina y cuando Blavatsky dice esto lo dijo Platón, nos vamos a Platón y ampliamos. Cuando esto lo dijo, eso está en la Cábala, vamos a la Cábala y estudiamos lo que es el aliento divino. Si nos dice, pero el aliento también divino está descrito en los chinos, en el dragón, nos vamos a la China y nos deleitamos, algo así, con la idea del dragón y su aliento de fuego. ¿Lo ven? Pero el proemio es tan importante. Les quiero pedir, por favor, que estudien el proemio. Siempre, independientemente de todo lo que hagan en teosofía. En el proemio van a estudiar la sabiduría divina en términos de vocabularios. ¿Y qué son el vocabulario? Como les dije, son las ideas abstractas. Platón nos dice que lo abstracto es absoluto, eterno, omnipresente, ilimitado, es la causa de todo, pero es invisible, es inmaterial. Se puede contemplar con la mente, para nosotros la mente iluminada, en sánscrito, manastajasi, tajasi, una mente iluminada por Buddhi, y uno adquiere esa intuición clara, integradora, luminosa, transformativa. Entonces, les pido que estudien el proemio, van a encontrar el vocabulario, anótenlo, estudienlo y ahora pueden contemplarlo y es la fundación de este universo manifestado que ahora es concreto, visible y se puede estudiar. A lo largo de que sea concreto, invisible, aunque esté manifestado, también tiene niveles sutiles, niveles causales, y que son invisibles. Esa es la estructura de cuerpo, alma y espíritu. Por favor, es un nuevo idioma, es difícil, es como estudiar el inglés para el que no lo conozca, el sánscrito, el hebreo, el griego antiguo, el tibetano, es muy difícil. El náhuatl, si les gusta la simbología y las visiones de los olmecas, toltecas y mayas, etcétera, etcétera. Bien, entonces este vocabulario va a aparecer en un orden y en cada página se van a agregar más ideas. Si estudian la página 4 sin comprender la primera página, que le hemos dedicado ya tres charlas y ahora estamos en la cuarta, en la página 4 no la van a entender. La página 3 no la van a entender. Conferencias que oigan de otros teósofos no la van a comprender. Peor todavía, si otras personas, y en YouTube, y en TikTok, y en Instagram, y por el Internet, oyen conferencias donde la gente hace un sancocho terrible, perdonen la palabra, van a poder discernir lo que es de lo que no es. Todo el mundo dice cosas buenas, y todo el mundo, inclusive yo mismo, podemos decir cosas confusas. Pero nuestra mente, una vez que hemos estudiado este lenguaje del alma, ya comenzamos a discernir. Eso significa adquirimos la luz interna, ¿verdad? Eso se llama gnosis, adquirimos un conocimiento y al contemplarla adquirimos sabiduría. Estamos. Entonces, quiero que tengan en la mente que cada página tiene una riqueza luminosa transformativa encerrada en una alegoría, una simbología, en imágenes, en números, en formas, en ideas, en expresiones que nos van a dar la clave de lo que es el cosmos como correspondencia a un ser humano en esta analogía. ¿Estamos? Por favor, presten atención a esto. Es un nuevo lenguaje. Es un nuevo lenguaje. Pregúntese siempre, ¿qué hay de nuevo en esta página? ¿Qué aprendí?
pongan un nuevo nivel como sedentario, así como capas en la tierra, ¿verdad? Cada página, cada oración, cada línea, cada nueva palabra es un nivel más de estudio, de comprensión, de gnosis y para contemplar. Ahí van a encontrar ideas, vocabulario, procesos, símbolos, imágenes en cada página. Agreguen. No es que sea una palabra más que no tenga relación con lo anterior. Esto es como un sermón, ¿verdad? Pero ahí está. Ahí es la idea del estudio del proemio. Y miren, si estudian toda la vida el proemio, horas y horas y horas, van a comprender más que el que lee toda la doctrina secreta y no le ha dedicado a enlazar, concatenar, detenerse para verlo, para tener la experiencia teosófica de lo que es la doctrina secreta. Entonces, con relación al alma divino en su plano. Entonces vemos que en general todas las religiones hablan de un plano físico, un plano del alma, un plano espiritual, o psíquico mental del alma, etcétera, etcétera. Tiene muchos nombres. En la sociedad teosófica tenemos 7 principios, 7 planos de actuación en los 7 principios. Bien, seguimos adelante. Recuerden que por favor, si tienen preguntas, comentarios, la pueden hacer en el canal o mandarlas a mi email. La idea que estamos estudiando la doctrina secreta como analogía del ser humano con el universo es por la relación que existe entre estos 2 libros, herencia que tiene la humanidad de los maestros a través de la señora Blavatsky y de la sociedad teosófica que las tiene impresas, que es la doctrina secreta donde vamos a estudiar este universo. Y nos estamos enfocando en este momento en la correspondencia del alma del universo con el alma del ser humano. En la doctrina, en la voz del silencio, este alma del universo se transforma en maestro interno bajo el nombre tibetano de Alaya, en sánscrito, ¿verdad? Estas son las citas, alguna de las citas donde habla de Alaya específicamente. Que en un estado de unión se consigue, de samadhi, de unión, se consigue que las esencias del ser humano con la esencia del alma universal se da cuenta que es una esencia. Es la unión de 2 esencias que son una, separadas por la encarnación en un cuerpo físico, sin tener la mente humana totalmente abierta al mundo búdico, a la luz búdica. Entonces tenemos que quitarnos todas esas nubes. Y eso es a través del estado de samadhi o la etapa de samadhi unión, por ejemplo, de los Yoga Sutras. La palabra samadhi, unión o dhyana, contemplación, dharana, concentración, se usa en el Oriente por todas las filosofías. Entonces, por samadhi unimos la ausencia, por prajnaparamita en la estancia 3, en el fragmento 3 de la voz del silencio, uno adquiere la imagen de que una vez que esa unión ocurre, mientras no sea pasiva, inerte, támica, donde uno pierde la unión porque ahora está bajo la influencia de todo el universo que nos rodea, existe una transferencia de la sabiduría divina de alma a alma. El alma universal y el alma humana, hay esa transferencia, esa iluminación se llama entre los místicos. Y ahí es donde vamos. Para eso estudiamos esto, para llegar a eso. Prajnaparamita, fragmento 3, la última paramita, la última excelencia, 7,
es la transferencia de la sabiduría divina del alma universal al haya como conocimiento divino. Cuando la sabiduría divina se transforma en conocimiento divino es porque tenemos en la mente humana la estructura ya, la función y las relaciones ya con el universo y dentro de nosotros, el vocabulario, las ideas para saber lo que estamos haciendo. Si no es simplemente un chispazo bellísimo, un resplandor del universo, vemos pero no sabemos. Para saber tenemos que tener la mente preparada. Eso es lo que estamos haciendo estudiando el proemio, preparando la mente para estos chispazos que los tenemos todos los días. Cuando la mente ahora humana, ya con esa gnosis, ya con ese tiempo dedicado al estudio de este vocabulario teosófico, recibe esa sabiduría, esa iluminación, esa transformación, adquiere uno el conocimiento divino. ¿Lo ven? Porque ya lo puede expresar, ya uno es como un demiurgo, un logos, ya tiene el conocimiento necesario para la comprensión, la vivencia y la experiencia de la sabiduría divina. Por eso estamos estudiando esto. De allí que cuando termina en la página 1, la doctrina secreta, leemos lo siguiente. El ser blanca, solo la superficie del disco y negro el fondo que lo rodea. Recuerden, estamos en la sesión 4, estas ideas ya deben estar bien estudiadas, comprendidas, diagramadas, ilustradas, meditadas. Por favor, tomen el tiempo necesario para que sea parte de su alma, de su lenguaje interno. Muestra claramente, vuelvo a leer, el ser clara, el ser blanca, solo la superficie del disco y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano de acción, de actuación, en ese plano está el poder, la fuerza y la energía del universo. Es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso a la mente humana, que el hombre puede alcanzar. Opaco y brumoso porque esta unión de esencia con esencia no se ha realizado. Opaco y brumoso porque hay chispazos que nos dice que es cierto. Si no hay esos chispazos que nos dicen que esto es cierto, tenemos que volver al principio y decir, ¿qué me hace falta? ¿Qué es lo que no entiendo del punto en un círculo blanco en un fondo oscuro? ¿Qué no entendí? Porque mi alma tiene que estar abierta, mi mente tiene que estar abierta a estas ideas. Si no están abiertas, a volver a comenzar, a volver para atrás. No hay pena en eso, eso es lo que hace Platón en sus diálogos. Sócrates explica, pregunte, cuando le dicen, no entendí, vamos a volver para atrás. Explica, pregunta, no entendí, vamos a volver para atrás. Eso no es problema, esa es la dialéctica, ese es descubrir, enfocar la mente a una idea. Entonces, háganlo, trabajo, disfruten del proceso de iluminación. Y aquí está entonces. Esto que es opaco y brumoso, que es este caminito que está en esta doble flecha roja, lo llamamos el antakarana. Eso es el camino interno que abre la esencia humana a la esencia divina, a la esencia del universo. Y vemos que nuestro maestro interno somos nosotros mismos y que ese es el universo. Bien, seguimos. Aunque todavía opaco y brumoso. ¿Entienden por qué dice opaco y brumoso? Porque no tenemos una mente que haya tenido esa experiencia, y si hemos tenido esa experiencia no tenemos la gnosis, el conocimiento para comprenderla, para entenderla, para estudiarla, para contemplarla o para por lo menos concentrarme en ella y saber qué quiero estudiar, qué necesito estudiar. Recuerden, si esto todavía es muy difícil, vuelvan para atrás. Oigan la primera y la segunda, lean y relean, hablen con otros estudiantes de teosofía. En este plano, donde se encuentra esta alma del universo, en este plano se originan las manifestaciones periódicas que llamamos de formación del universo.
de manifestación del universo. Porque en esta alma del universo, es donde dormita en el pralaya el pensamiento divino. Ahora hay varias ideas nuevas. ¿La ven? ¿Lo ven? Estamos hablando de pralaya, reposo y manifestación del universo. Eso ya habíamos hablado. Dormita significa que hay una analogía entre el ser humano y el universo, porque usa la palabra dormir como analogía. Pero hay una nueva palabra que es el pensamiento divino, y a eso vamos. En el cual, ¿qué existe en ese plano, en el pensamiento divino? En el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogénesis y teogénesis y teogonía futura. Este plan lo llamamos el plan divino, y en ese plan divino vamos a ver el desarrollo y la formación del universo y del ser humano. Qué línea tan bella. Lo que nos queda por estudiar en esto, porque sabemos que el universo es eterno y periódico, y ya vimos lo que significa opaco y brumoso, si vimos lo que significa conocimiento y sabiduría, es la idea del pensamiento divino. Y ahí viene una nota, ¿lo ven? Voy a pedir, Carolina, si puedes leer la nota donde está esta palabra, el pensamiento divino. ¿Podrías leerla, Carolina? Casi no es necesario recordar al lector las expresiones pensamiento divino, mente universal, no deben considerarse determinando ni aún vagamente un proceso intelectual parecido al que se manifiesta en el hombre. Lo inconsciente, según von Hartmann, llegó al vasto plan de la creación, o más bien de la evolución, por medio de una sabiduría clarividente superior a toda conciencia, la cual, en el lenguaje vedantino, significa sabiduría absoluta. Únicamente los que conocen lo mucho que se remonta la intuición sobre los lentos procedimientos del raciocinio podrán formarse el más débil concepto de aquella absoluta sabiduría que trasciende las ideas de tiempo y espacio. La mente, tal cual la conocemos, se resuelve en una serie de estados de conciencia, cuya duración, intensidad, complejidad y demás cualidades son variables, fundados todos en la sensación, en último término, la cual a su vez es maya. La sensación, además, implica necesariamente limitación. El Dios personal del teísmo ortodoxo percibe, piensa y es afectado por la emoción. Se arrepiente y experimenta fiera cólera. Pero la noción de semejantes estados mentales lleva claramente consigo el inconcebible postulado de la exterioridad de los estímulos excitantes, por no decir nada de la imposibilidad de atribuir la mutabilidad a un ser cuyas emociones fluctúan con los sucesos que tienen lugar en los mundos que preside. El concepto de un Dios personal como inmutable e infinito es, por lo tanto, antipsicológico y, lo que es peor, antifilosófico. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en esta nota Blavatsky hace tres cosas. Primero, nos recuerda que cuando hablamos de expresiones como pensamiento divino, mente universal, alaya, anima mundi, también asociada con esta va a estar otra palabra muy importante, ideación cósmica, que la vamos a estudiar. No estamos igualándola con un proceso intelectual del ser humano. Fíjense que ella no dice un proceso místico del ser humano, que ya habíamos hablado de él. Está hablando del proceso mental del ser humano. Recuerden que la mente es, cuando se habla de la parte intelectual de esta manera, la mente es triple. Manas es un principio triple. Por lo general, Blavatsky la menciona como un principio dual,
que magnéticamente está atraída hacia la personalidad, el kama, principio de deseo, o hacia el principio superior o buddhi, y entonces ya hay una espiritualidad intuicional y la capacidad de comprensión de nuestras contemplaciones. Pero aquí se refiere a la mente trabajando intelectualmente. Esta es la parte triple, ¿lo ven? Hacia buddhi, mentalmente, pensando, intelectualmente, razonando, o hacia abajo. Aquí están en esta parte. Si quieren estudiar más esa idea triple, que es muy pocas veces Blavatsky la menciona, está en el volumen 2, en inglés, en la página 254. Yo la he tenido que memorizar, 254, porque todo el mundo me dice, no, es dual. Sí, pero ¿y dónde está la mente que piensa en sí mismo sin pensar con deseos o sin pensar espiritualmente? Ahí está la tercera parte, la del medio. En fin, entonces, tiene tres razones de hacer esta nota. Una, mostrar que no está hablando aquí de algo parecido o igual al ser humano. Está hablando de algo más superior, en el cual se refiere entonces a la mente universal donde se encuentran las ideas platónicas, que las vamos a estudiar en detalle. Se encuentra la sabiduría absoluta, wow, la que transciende las ideas del espacio y del tiempo. Fíjense que dice únicamente lo que conocen, lo mucho que se remonta a la intuición, esa ya es la mente superior de uno, ¿verdad? Ya ahí uno se está acercando a la idea del misticismo. Por otro lado, nos explica entonces qué es la mente humana para que la veamos desde el punto de vista del cosmos y del ser humano. Y del cosmos son todos los estados de manifestación, de formación de septenaria del universo, son el producto de 7 jerarquías que Dian Chohan, los señores de la contemplación, a través de esas ideas. Es septenario. Y lo mismo que el ser humano. Entonces nos da cierta analogía. Y aquí nos dice entonces, la mente tal cual la conocemos se resuelve en una serie de estados de conciencia, estados mentales, ¿verdad? Etcétera, 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 que es Maya. También, y para terminar, la idea de pensamiento divino en mente universal e ideación cósmica nos dice, cuidado, no estamos hablando de un Dios personal. Ese Dios personal de las religiones occidentales, judías, cristianas, mahometanas, donde tenemos un Dios que dice todo lo que ya sé aquí, ¿verdad? Y cada una tiene sus variables. Los 3 dioses son diferentes. Si te pones a ver, el Dios de los judíos no tiene hijos, es ojo por ojo, ¿verdad? Karma inmediato. El otro tiene un hijo y si no dice lo que digo, vas al infierno para siempre. Y el otro tiene que seguir el Corán. Yo no he estudiado el Corán mucho. Pero ahí tienen. Ese Dios personal es mutable, por decirlo así. Y aquí es inmutable e infinito. Esto es muy interesante discutirlo en un grupo teosófico. Estas 3 partes de esta nota que tienen como idea darnos una visioncita del pensamiento divino, de las ideas de pensamiento divino, mente universal, que acaba de agregar esa palabra al final de la página 1. Quiero mostrarles ahora, y creo que hablé de ello la vez pasada, de una fuente extraordinaria pero que está en inglés, una referencia de la doctrina secreta en inglés, donde cada página los miembros de la Sociedad Teosófica de Altadena, Pasadena, donde publicaron este libro que estamos estudiando, en inglés, le pedí a Mario que lo tradujera al español y me dijo, oh Dios mío, vamos a terminar el volumen 2 primero. En fin, aquí tienen cómo llegar a eso. Fíjense que esta es la parte en inglés, entonces aquí tienen todo en inglés. Este es el PDF de la doctrina secreta. Aquí tienen las referencias. Hay
Cuando le hacen clic, tienen 3 libros en PDF, el volumen 1, volumen 2, volumen 3. Aquí tengo el volumen 1 ya bajado en mi computadora y quiero que vean cómo se trabaja esto. Y aquí tenemos el proemio que comienza con los números arábicos 1, 2, 3. Entonces en la página 1, aquí nos dice esto, ¿lo ven? Nos da una idea de dónde sacó Blavatsky, en qué libro de von Hartmann. Entonces cuando nos vamos a la doctrina, ya sabemos quién fue von Hartmann, podemos seguir estudiándolo si nos interesa mucho la filosofía de lo inconsciente. Y él la trabajó bastante, Blavatsky la usa como vocabulario y es muy interesante. En la nota de pie, esto es lo que dice las referencias y estudienlas si quieren, de dónde saca Blavatsky esta idea de von Hartmann. Yo no he estudiado la idea del inconsciente de von Hartmann, tengo suficiente cosas para estudiar, pero al que le interesa la psicología humana, esto es muy interesante, lo veo de aquí, ¿verdad? Para terminar la nota de pie, tenemos entonces que la mente, tal cual la conocemos, se resuelve en una serie de estados de conciencia, estados mentales. Recuerden cómo está unido la palabra conciencia con la mente. El estado de conciencia es siempre la expresión de saber mi estado mental. Yo estoy consciente de mi estado mental, entonces es un estado de conciencia y todos los estados mentales producen estados de conciencia. Hay estados de inconsciencia y estados de conciencia y estados mentales que no sé de dónde vienen. Entonces tienen una duración, intensidad, complejidad y cualidades variables. Eso no lo vemos en la ideación cósmica, en el pensamiento divino. Eso es lo que yo le decía, cuando estamos estudiando la analogía entre un ser humano y el universo, no vamos a decir que el estado mental de un ser humano es el estado mental del universo. No es 1 a 1, no es igual. No vamos a decir que yo tengo pelos, el universo tiene que tener pelos. O sea, aquí nos está dando la limitación del uso de las analogías y correspondencia. Bien. Cuidado con la idea del Dios personal que hemos adquirido por imitación o miedo cuando éramos chiquitos. Superstición. Hay que tener mucho cuidado con eso. En teosofía tenemos quería usar la palabra limpiar, pero mejor es purificar esas ideas. Y la teosofía nos da una palabra mejor que la podemos utilizar. Esa palabra la vamos a estudiar muy dentro de prontito y se llama deidad. La deidad misteriosa. No hay que tenerle miedo, no es ojo por ojo, no nos manda al infierno, no nos manda a matar a nadie, simplemente es el misterio del universo, la deidad. Cuando estudiamos manas, aquí lo tengo, tenemos manas es un principio, vean la clave de teosofía desde la sección 6 en adelante. También es dual, hay una mente inferior y superior, vean la clave de la teosofía bien explicado, y es triple y ahí lo tenemos en el volumen 2, número 254, donde dice Blavatsky, sigue la ley de la analogía, enseñan los maestros, Atma Buddhi es dual, Manas es triple, taca, 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 taca. En la medida en que el primero tiene 2 aspectos y el último 3, es decir, como un principio per se que gravita en su aspecto superior hacia Atma Buddhi y sigue en su naturaleza inferior a Kama, el asiento de los deseos y pasiones terrestres. Lo que ella dejó a un lado es la parte triple que es y piensa, intelectúa, puede concentrarse, puede todo lo que hace la mente humana que no está dirigida por un Buddha iluminado o atraída al Buddha iluminado en ese momento, está resolviendo un problema, está estudiando algo, está investigando algo y no está actuando por una emoción kámica.
que es para mí, que puedo hacer, o qué rico es esto, lo voy a hacer esto. Yo tengo hambre y voy a comerme un taca, taca, taca. ¿Ven? El cuerpo tiene hambre, eso es algo natural y la mente lo traduce en lo que yo quiero, un deseo. Recuerden, el cuerpo no desea, la mente desea. El cuerpo nos dice que tenemos hambre. La, la mente lo traduce, voy a comer chocolate o un burrito vegetariano, etcétera, una arepa de queso. ¿Lo ven? Entonces, este es el mundo triple donde vivimos y entonces vienen las relaciones. En la próxima reunión vamos a pasar a la página 2 y vamos a continuar el estudio del proemio, que son unas 22, 23 páginas. Y por favor, poquito a poquito, estudienla, demoren mucho tiempo, hagan enlaces, hagan estudios, dibujen las ideas, tengan una vida teosófica de estudio y de servicio. Por supuesto, como dice, estudio, meditación y servicio. Muchas gracias, como siempre, Carolina, Daniel. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no quedó claro? También recalcar, como decía tú y decía la nota, que hay que tratar de estar consciente de lo importante de lo que es la divinidad, es sentir esa presencia, pero tener presente lo que no es algo, no es alguien, o sea, no es nada concreto, es algo que es eterno y que es periódico a la vez, pero que es abstracto, que es eterno, y es lo que nos invita a eso la teosofía, a quitar esas ideas limitantes que tenemos de un Dios personal que posee atributos como cualquier persona. Entonces, a lo que algunos llaman Dios, pues la teosofía nos incita a que lo llamemos ley, porque es una fuerza, Muy buena idea. un ser abstracto y un principio divino y universal del cual todos procedemos. Muy buena idea, gracias. Bueno, cuando estuviste hablando del pensamiento divino, se me viene a la mente que como lo explica allí, o sea, es algo muy, muy superior y a veces uno tiende, cuando está hablando de esas analogías, a compararlo con manas. Claro. ¿Se puede hacer esa comparación de manas con la mente universal, con el pensamiento divino? Totalmente, y eso es lo que hace la teosofía. Fíjate bien, ¿te acuerdas la estancia 1? Sí. No había mente universal porque no estaban los ají para contenerlas. En antropogénesis, el ser humano en esta raza raíz 1 y 2 no tenía mente porque no estaban los Ashnisvata o los Manasaputra o los dioses solares para que la contengan. Es la misma idea y la vamos a estudiar cuando veamos esta idea, ¿verdad? Porque ahorita sería muy adelantada. Pero ves la analogía. No hay mente universal en Pralaya porque no están los ají, los 7 primordiales, que son los devas de la contemplación, los señores de la contemplación. Uno no tiene mente humana porque no está para contemplar, para pensar o para desear, porque no están esas 3 jerarquías de Dian Choja. Es interesantísimo, ¿ah? Sí, incluso se puede relacionar con las razas, ¿verdad, Martín? Eso es lo que acabo de hacer, ¿verdad? Exacto, en la tercera raza no había el principio manásico porque todavía no estaban esa jerarquía o no había el desarrollo físico todavía para recibir la mente. Por supuesto, más que eso, Daniel. La tercera raza tiene 3 etapas porque la mente es triple. En cada etapa hay un Dian Choja encargado de la Kama Manas, de Manas y Manas Buddhi. Ahí despertamos completamente. Entonces tiene que haber 3 etapas muy diferentes. Lo que ocurre en esa tercera humanidad es algo extraordinariamente importante porque aparecen como 3 switches en 3 momentos. La mente humana con su triplicidad. De ahí Blavatsky tenía que decir en algún momento, la mente es triple. ¿Lo ves? Sí. ¿Y por qué hay 3 etapas en los lemures?
Exactamente por eso. Hay 3 apariciones, 3 switches, tres momentos de despertamiento. Y cuando despierta la mente universal, cuando hay los ají. Y esos ají son septenarios, entonces hay 7 mentes en el universo. Es algo extraordinario. Este mundo de analogías, cuando comienzas a enlazar como estás haciendo, es ilimitado, totalmente ilimitado, hasta los secretos más profundos de la naturaleza, que es el estudio del árbol de la vida, ¿verdad? De Kabbalah en toda su plenitud, que hemos hecho algunas veces eso, hemos hablado de ello. Bueno, vamos a hablar hasta aquí. Muchísimas gracias. Seguimos, tenemos bastantes reuniones por delante para estudiar estas 22 páginas. Como les dije, les quiero mantener esa idea. Estudiar el proemio es lo más importante que puede hacer un estudiante teosófico, que lo comprenda bien, lo investigue bien y se concentre en ese estudio. Muchas gracias.